porque debo de llevar como casi 30 años y me he comido todas las charlas que se daban. Y hace 30 años hablábamos de esto y seguimos hablando de esto. No sé si esto tiene una solución o no una solución. Lo que sí me ha gustado de la primera parte de la mañana, o sea, de la primera parte de la tarde, ha sido que son todo pequeñas herramientas y que siempre intentamos buscar el camino más corto para las cosas. Entonces, yo creo que le he felicitado a Laura Valls por la charla, me ha gustado muchísimo, porque una cosa tremendamente compleja la ha hecho súper fácil. Ella dice que es básico, pero ha hecho un ovillo que a mí me costó la de Dios entender por qué el virus del PIRS era un virus ARN de carácter positivo, se podía comportar como un ARN mensajero, y eso me costó leer, y bueno, tengo costumbre de levantarme por las mañanas y leer, pues me costó la misma vida, pero ella lo ha hecho muy fácil. Y el objetivo de toda la gente que viene es que un montón de información que tienen nos la den ya previamente digerida. Y más que el currículum de las personas que vienen, porque lógicamente cuando se trae a alguien es porque hombre, tiene un peso específico, no. Y esta tarde ahora pues nos va a dar la charla Carlos Vilalta, que es experto en epidemiología. A mí le acaba de dar Esther le acaba de decir que es una fans por sus trabajos en bioseguridad. Y nosotros le pedimos que hablara sobre epidemiología, control, que nos hable un poco de cómo el virus corre por las granjas y tal. Y bueno, luego tendremos de Josep, que me va a reñir, hablando de bioseguridad. Luego una charla súper interesante que ha hecho Esther sobre encalostramiento, porque yo estoy ahora fanático con el tema del encalostramiento. Y por último, Pinto, que nos va a hablar de la importancia de los camiones en la transmisión. Porque muchas veces buscamos el virus en una idiotez y luego está el camión entrando y saliendo por allí a trotimoche. Sin más dilación, no te interrumpo más, cuando quieras. Gracias. Gracias, Manolo, por la introducción. Me gustaría agradecer a la organización por la invitación, también a Beringer por colaborar en traerme aquí y estoy muy contento de estar aquí. Es una charla, es una conferencia que no había estado nunca y la verdad es que me parece muy interesante todas las ponencias que han habido y me parece muy interesante conocer otra región española productora de porcino, ¿no? Y saber qué problemas se enfrentan. Ahora, Manolo, voy a decepcionarte un poco, porque el título de mi charla era Evolución del diagnóstico de PIRS y las nuevas tendencias de monitorización epidemiología del PIRS. Se han escrito 20 tesis sobre esto, entonces resumir esto en media hora va a ser complicado. Me he centrado sobre todo en la parte de monitorización, de cómo crear o cómo establecer una monitorización en la granja e intentar entender esos resultados. Y luego, a partir de aquí, si luego tenéis preguntas más específicas o más concretas referente a la epidemiología, por no repetir siempre lo mismo, luego lo podemos debatir en la mesa. Esto es el orden que voy a seguir. Voy a hacer una breve introducción del virus del PIRS, las consideraciones del monitoreo que debemos tener, qué y cómo monitorear en una explotación y, finalmente, algunos aspectos prácticos sobre esta monitorización. Me gusta empezar con esta diapositiva. Si alguien ha visto alguna charla mía, seguramente la ha visto. Esto es el primer reporte de PIRS que hubo en el mundo. Seguramente ya se venía hablando antes en los congresos, pero esto es la primera vez que alguien lo puso en cifras en un artículo, recogió la información, todo lo que pasaba en relación a este nuevo síndrome. Entonces, esto es del 89, ya llevamos, como ha dicho Manolo, más de 30 años con esta enfermedad, y lo que había puesto, antes utilizaba el término hemos aprendido a convivir con esta enfermedad, porque parecía que sí, sobre todo aquí en España no existían cepas hipervirulentas y parecía que era una enfermedad más dentro de nuestro catálogo de enfermedades de la granja. Ahora la entrada de algunas cepas ha cambiado el panorama y tenemos que reaprender otra vez
a convivir con esta enfermedad o a solucionarla lo máximo que podamos. 4 características del virus que ya las sabéis, ya las han comentado. Es un virus de alta tasa de mutación, recombinación. Todos estos datos ya han salido. Hay 2 tipos de virus, 1 y 2, la SORF, y sobre todo en referencia a la epidemiología y a la bioseguridad, ¿no? Es sensible al calor y al pH, pero resistente al frío. Supervivencia en diferentes materiales es diferente, pero es un virus muy sensible al calor y al secado. Por lo tanto, calor y secado, sobre todo en temas de desinfección, es la herramienta más importante que tenemos. ¿Vale? Y se multiplica especialmente en macrófagos alveolares, que entra por un receptor, en concreto, el CD163, y luego puede utilizar, ¿no? Estas cepas virulentas utilizan algún otro receptor o son capaces de tener pequeñas adaptaciones a otros receptores que están en otras partes del cuerpo. Esto así, a grosso modo, de lo que es este virus, que ya habéis hablado antes. La excreción, aquí tenéis las principales vías de excreción, no voy a describir ninguna vía más que no esté descrita. Y básicamente la excreción va a variar en función de la cepa, la inmunidad y la edad. Eso también seguramente ya lo sabéis. La cepa, la Rosalía Jordi Valles pone una tabla muy gráfica del número de copias en una gota de sangre o que pueden haber en una gota de sangre. Por lo tanto, todo esto va a hacer que varíe. La edad también es importante. Los lechones habitualmente tienen en infecciones experimentales viremias mucho más largas que los animales adultos. Y por el otro lado, ¿cómo se infectan? Pues lo mismo, toda una serie de vías descritas, cada una con su experimento, intentando infectar a los animales, por lo tanto tampoco nada nuevo en este aspecto, ¿no? También va a variar en función de la cepa de la edad y la dosis, y lo que vamos a ver, los síntomas clínicos también van a ir ligados a la dosis, y esto también puede ser un poco lo que está pasando en la Rosalía, virus con alta capacidad de replicación, lo que va a conllevar mayor viremia, mayor lesión, mayor sintomatología. Epidemiología, transmisión entre granjas, tampoco nada nuevo en este sentido. Están todas descritas, tenemos personas, fómites, transporte, alimento, recogida de cadáveres, animales, semen, aerosol. Y pongo aquí debajo una cosa que es de mi especial interés, que es el tema de los purines. El tema de los purines lo pongo aquí porque personalmente tengo algunas experiencias en Estados Unidos que me hacen pensar que pueden tener una relación muy directa con la expresión del brote. No sé si con la diseminación, pero sí con la expresión del brote, con la tormenta de abortos específicamente. Y también para hacer una reflexión, ¿no? Estamos hablando de bioseguridad y luego es un líquido biológico que tenemos en la explotación y lo estamos moviendo kilómetros, y lo estamos esparciendo y lo estamos aerosolizando. Ya no solo virus PIR, sino pues otras enfermedades como podría ser disentería, coronavirus, etcétera, etcétera. Es una reflexión. Y para todo ello tenemos aquí medidas de sobras para intentar frenar el avance de este virus por todas estas vías, y Josep seguramente va a entrar más en este tema. Consideraciones generales sobre el tema del monitoreo, ¿no? Primero, ¿qué es el monitoreo? ¿Qué tenemos que entender como monitoreo? Vamos a entender como monitoreo o como vigilancia, si estamos vigilando una granja negativa, ¿no? Es el proceso continuo, sistemático para establecer el nivel de enfermedad de una granja, ¿no? Entonces, simplemente podemos utilizar este monitoreo para hacer diferentes cosas, ¿no? Decidir cuándo abro yo la explotación para entrar cerdas primalas, investigar el origen del brote, que es lo que comentamos antes con el tema de secuenciación, o hacer comparaciones, ¿no? Entonces puedo utilizarlo para un escenario PIRS negativo, donde está el animal positivo, que podría ser lo que estamos haciendo en una cuarentena, o un escenario PIRS positivo, ver cómo evoluciona la prevalencia dentro de una explotación para tomar una serie de decisiones. Un otro concepto del tamaño poblacional. Esto es un gráfico del Banco Federal de Chicago, pero hay un gráfico parecido en Europa, lo que no he conseguido encontrarlo, que es los cambios que han habido durante el tiempo en función del tamaño de granja, ¿no? Cómo ha variado. Entonces, esto son conceptos que hemos tenido que ir aplicando, que debemos ir aplicando a nuestro monitoreo o al tema de selección de muestras.
referente también al tamaño muestral, ¿vale? Una de las cosas que hacemos es partimos de una prevalencia que hipotéticamente está en la explotación y a partir de esta prevalencia hipotética que queremos detectar, ¿no? Buscamos el número de muestras que debemos utilizar. Luego otra cosa que no tenemos, o no, al menos a mí me sorprendió que no tomásemos en consideración y fue un dato que resultó interesante, fue el tema de la distribución espacial. Y esto creo que también es un concepto importante en el tema de PIRS, porque lo veremos después en el tema del monitoreo. Pensamos que la enfermedad se distribuye homogéneamente en una explotación. Y la realidad, lo que nos dice, por ejemplo, si miramos a los lechones en cerdas que se infectaron experimentalmente, la realidad lo que nos dice es que el cuadrado verde son animales negativos, el cuadrado verde del otro verde son animales que empiezan a estar positivos y que tienen manchas de meconio, y luego tenemos animales que ya están muertos, ¿no? Que serían los amarillos y están en descomposición, y los animales en rojo serían ya autolíticos. Lo que vemos es que en el útero de la cerda ya la distribución del virus no es igual. Ya los lechones no se infectan del mismo modo, con lo cual esto ya establece que cuando estos lechones vayan a nacer en la jaula de maternidad, ¿sabes? La distribución o la prevalencia no va a ser la misma. Entonces, basar nuestra estrategia como si eso fuese un muestreo aleatorio de que la enfermedad se distribuye igual en toda la maternidad no es así. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De tres salas en 3 granjas, ¿no? La prevalencia de los lechones, la prevalencia de las camadas que son positivas a los fluidos orales familiares, que luego hablaremos de esto, y ver en azul son los negativos y en rojo son los positivos. Y vemos que no hay una distribución aleatoria. Los positivos nacen específicamente de algunas cerdas en concreto. Y luego puede ser que poco a poco vayan saltando de una jaula a otra o de un cubículo a otro. Lo mismo en otro estudio, ¿no? Lo que vemos es que el porcentaje de lechones positivos no se distribuye aleatoriamente. Hay unas cerdas que tienen mucha más positividad y aquí en este caso lo que puede ser es que estos hayan empezado a infectar al resto, pero no existe una distribución aleatoria de la enfermedad. Esto como para pensar en estrategias de muestreo, ya no solo de PIRS, sino en general. Luego, algunos conceptos que me gustaría explicar son del tipo de muestras, ¿no? Tenemos individuales, agregadas o pools, ¿no? Porque son conceptos que luego vamos a estar utilizando. Individuales es del suero, ¿no? Es una muestra de un animal. Una muestra agregada es una muestra en la cual podemos determinar, hay varios animales representados en esta muestra, pero no sabemos cuánto es de cada animal. Esto tenemos ejemplos claros, que son las lenguas, son los fluidos de procesado. No sabemos cuán contribuye cada animal dentro de esa muestra. Y luego el pool es una muestra en el cual sí que cada animal contribuye de forma igual a esa muestra final, ¿no? Un pool de 5 sueros, lo que hacemos es cogemos 1 mililitro, medio mililitro, medio microlitro y lo ponemos en otra muestra exactamente igual, ¿no? Y con esto hacemos determinaciones diagnósticas. Un comentario más, lo que es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, ya entiendo que seguramente también conoceréis este concepto, ¿no? Es la habilidad del test para identificar correctamente a los positivos, y esto también va a ser importante. De igual modo va a ser importante también la especificidad, que es la habilidad de clasificar a los animales negativos como negativos o las granjas negativas como negativas. Esto va a ser de vital importancia, por ejemplo, en temas de centros de inseminación, que tengan una buena especificidad. Entonces, simplemente para terminar esta sección o esta introducción en cuanto al monitoreo, claro, si tuviese que definir una técnica diagnóstica poblacional perfecta, tendría estas características. Debería ser sensible, ¿no? Permite detectar una enfermedad a bajos niveles de prevalencia, específica, no da falsos negativos, con lo cual no me confunde en mis resultados diagnósticos, representativa tanto a nivel poblacional, temporal como espacial. También sabemos que la enfermedad va variando en el tiempo y eso va variando de prevalencia, eficiente, permite un muestreo fácil de la población y barata, ¿no? Ya, esto es el pack completo. Y ahora vamos a repasar la evolución de estas técnicas de muestreo que han habido en las explotaciones. Esta es la que en principio se considera el estándar, 30 lechones al destete.
30 lechones al destete se considera que vamos a buscar una prevalencia del 10%, y esto es lo que hace tiempo se consideró. Ahora, con el nuevo cambio o con la mejora de las reglas de clasificación de las granjas, lo que se hizo, se llevó podrían ser hasta 60 animales en 6 pools de 10. Y hablaremos también del tema del pooling. O sea que podemos ir a nivel individual, podemos ir a prevalencias del 5%. Y esto será importante porque luego en momentos de baja prevalencia o en momentos más lejos del brote será interesante, si queremos establecer que los animales o que la granja es negativa, al final lo que debemos hacer es subir en esta escala y aumentar el número de muestras en lechones. El motivo por el cual mostramos lechones a final de destete es porque se cruzan dos vías. Se cruza la transmisión vertical con la transmisión horizontal. Y aparte el lechón destetado es una buena muestra porque es donde al final también termina siempre el virus, donde esté en la granja. Entonces es la población de muestreo ideal para ir a buscar el virus. Luego, otros conceptos del suero, ¿no? Se han probado diferentes métodos de muestrear animales en una explotación para ver cuál es la mejor. Y aquí tenemos dos técnicas. Una es un muestreo simple aleatorio. Yo considero que esta población es toda una población entera, con lo cual yo selecciono 30 animales aleatoriamente, sin pensar dónde están ubicados, considerando que la enfermedad se distribuye de forma aleatoria. Lo que se ha visto es que el muestreo basado en riesgo es mucho mejor que el muestreo aleatorio. Yo selecciono aquellas camadas que creo que tienen riesgo, que pueden ser cerdas de primer parto, por ejemplo, o cerdas que igual han dado unos nacidos muertos en el parto anterior. Yo selecciono este tipo de cerdas, o cerdas que tienen algún lechón muerto, o cerdas que sus lechones no pintan bien, y voy a muestrear los 30 animales de estas camadas, en lugar de hacerlo al azar. Lo que se ha visto es que mejora la detección de la enfermedad y mejora el nivel de conocimiento de lo que está pasando en la explotación. Referente a los pools, teníamos las muestras individuales, luego pues, con los pools se conseguía disminuir el coste por 5, porque permitía poner 5 muestras en una misma PCR. Es una técnica infrautilizada, es una técnica que no... Nos quedamos en 5, pues porque en 5 fue el estudio que se hizo y pensado para centros de inseminación, y no se quiso llevar más allá. Se quedó en 5, se probó de 3. En 5 los laboratorios de diagnóstico en este caso no querían ir más allá, tenían un poco de miedo del tema de la detección, pero el tema es que cuando hemos probado diluciones de 5, de 10, de 30, de 60 y de 120, realmente la detección depende mucho del nivel de CT de la muestra inicial. Es decir, aquí una muestra con un CT de 20-25, si yo la junto con 119 negativas, continúo detectando esta muestra, y esto me reduce mucho los niveles de coste. Sí que es verdad que a nivel individual no vamos a ir a sangrar tantos animales, porque realmente es un trabajo, pero es una herramienta que creo que tiene mucho potencial. Las PCRs han mejorado mucho, cada vez son más sensibles, y creo que esto es un pensamiento que debemos tener en mente, ¿no? Que puede servirnos en un momento determinado. Fijaros que incluso las de 25-30, las de CT 25-30, si voy hasta 120, soy capaz de detectar el 91% de las veces esa muestra. El único problema son estas muestras de aquí, de CTs entre 30 y 35, que tampoco sé la significancia clínica que esto puede llegar a tener, porque son muestras con una muy baja carga vírica, que puede ser incluso virus muerto o que sea virus remanente en algunas células. Entonces, bueno, es una herramienta más para pensar en estrategias de monitoreo. Los hisopos de sangre salieron después como alternativa, especialmente para centros de inseminación. Es una buena herramienta, permite monitorear a los berracos, permite tener resultados rápidos. De hecho, en Estados Unidos se muestrean todos los animales que se hace la extracción y no se libera el semen hasta que el resultado es negativo. También se pueden utilizar poolings para el tema de los hisopos de suero. Luego,
la evolución que siguió el tema del diagnóstico pasó a las muestras orales, ¿no? De fluidos orales. Y esto creo que fue el primer gran cambio que hubo en temas de diagnóstico, porque pasamos de muestrear un solo animal pasamos a muestrear ya una población entera, a intentar comprender qué estaba pasando con el virus, si el virus estaba presente o ausente en una población entera. Entonces, es una técnica sencilla, seguramente también la conocéis todos. Esto no hace mucho tuvo la evolución, que es intentar hacer exactamente lo mismo, pero en la paridera, lo que se llama los fluidos familiares orales. Lo que pasa es que su sensibilidad es muy baja, necesita un nivel de prevalencia muy alto en los lechones para poder detectar la enfermedad. Y si tenemos en cuenta de que la mayoría de las cerdas o la mayoría de las camadas van a tener entre 1 y 2 lechones positivos por camada, no lo convierte en una herramienta fiable o muy fiable a la hora de intentar detectar la enfermedad mediante esta técnica. Luego también una evolución de todo esto fue el utilizar hisopos orales, ¿no? Porque es una técnica rápida, es una técnica que no tienes que entrenar al personal, no necesitas uso de aguja, la puede utilizar cualquiera. Es una técnica que puede dar buenos resultados, pero también debe reservarse para espacios concretos, ¿no? de uso. También con CTs muy bajos es una muy buena técnica, tiene una muy buena sensibilidad comparada a la detección en el suelo. Luego también intentamos el tema de monitoreo de ambiente, que también igual lo habéis oído. Esta es una técnica que tiene muy baja sensibilidad, pero bueno, es útil para algunos casos en concreto. Se intentaron también los cordones umbilicales en su día, hace tiempo, para ver si los animales la hacían virémicos o no virémicos, y lo que se vio es que era una técnica costosa en tiempo y que su eficacia tampoco era tan buena, ¿no? Tiene una sensibilidad individual. Cuando intentamos decir cómo es ese lechón que nació atado a este cordón umbilical, del 60% comparada con el suelo. Y para mí llegamos al otro gran cambio que hubo, o al menos que ha habido en temas de monitoreo, ¿no? de la producción porcina. Hablamos primero que monitoreamos con el tema de los fluidos orales, hicimos un gran cambio. Este para mí es el segundo gran avance en temas de diagnóstico, ¿no? Pasamos ahora ya a monitorear salas enteras o incluso semanas enteras con una sola PCR, con una buena representación de lo que está pasando en la explotación, con temas de fluidos de procesado. Aquí veis, por ejemplo, colas y testículos, que es lo que se utiliza en algunos países, ¿no? Y tiene una buena sensibilidad y especificidad a nivel de camada. Y también continúa manteniendo los beneficios que estamos hablando del pooling o del agregado. Es decir, tú puedes tener un animal positivo dentro de una bolsa con 600 animales negativos y eres capaz de detectar ese animal positivo. Con lo cual, esto también permite ahorrar costes y permite incrementar el monitoreo. Respecto a los fluidos de procesado, simplemente aquí no es una herramienta que se utilice de forma frecuente por las limitaciones que tenemos en materia de bienestar animal, pero en diferentes países de la Unión Europea sí que puede continuar y se utiliza, ¿no? Que es, porque más del 80% tienen castración quirúrgica con o sin anestesia. Entonces hay diferentes países que sí que es una herramienta que se continúa utilizando de forma habitual, ¿no? Intentamos también ver la división entre lo que era testículos y lo que era colas, a ver si podíamos intentar aprovecharlo un poco más, pero lo que vemos es que realmente el mayor peso del diagnóstico viene por el fluido de los testículos. Y para mí este es otro avance, otro cambio que ha habido en temas de diagnóstico. Y creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer aquí. Habitualmente siempre estamos mirando fuera qué están haciendo los demás, pero en este caso, digamos que esto es de aquí. Y esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto liderado por Jordi Valiellas. Yo creo que en este caso aquí lo que hemos hecho ha sido exportar nuestro conocimiento. Ahora es una técnica que se está utilizando en diferentes lugares del mundo. En Estados Unidos cada vez están investigando más sobre esto porque le ven futuro. Es una técnica fácil, es una técnica relativamente sencilla y es una técnica que se dirige al muestreo de animales en riesgo, animales que han podido morir por PIRS. Tampoco no creo que haga falta que os lo explique, seguramente también la conocéis. Lo que permite, ¿no? Las lenguas permiten detectar prevalencias muy bajas con CTs relativamente similares en el suero. Aquí vemos una comparación
de los lechones nacidos muertos, ¿no? El porcentaje de animales que eran positivos, ¿no? Con las muestras, el número de muestras que son positivas y los CTs medios. Lo que vemos es que aún siendo los CTs un poquito más bajo en el suero de estos animales nacidos muertos, con una sola PCR soy capaz de detectar toda la población de animales positivos. Algunos aspectos prácticos del monitoreo. Bueno, depende de dónde vaya a muestrear o depende de lo que tenga que hacer. Voy a utilizar diferentes tipos de muestras, ¿no? Todos los tipos de muestras, una de las cosas que sí que aprendimos es que cualquier tipo de muestra va a resultar muy bien en un momento álgido del brote. Hay virus por todos los sitios, lo encuentras en todos los sitios, lo encuentras en CTs muy bajos. Por lo tanto, cualquier técnica de las que he hablado aquí va a ser útil, pero en nuestros contextos yo creo que tanto el suero como las lenguas, en el contexto español que tenemos aquí, son las dos muestras de elección que debemos trabajar. Aquí he intentado categorizar todos los tipos de muestras en función de la sensibilidad, del coste y del trabajo. Y creo que bueno, estas que están en verde oscuro son las que mejor se adaptan a nuestro tipo de necesidades de la producción porcina española. Otra reflexión que es esta, ¿no? Para tener el mismo nivel de cobertura a nivel de población con pools de suero, ¿no? Debemos incrementar la inversión en diagnóstico un 5.600%. Hemos llegado a un nivel de precisión en el diagnóstico mediante estas muestras agregadas que es buenísimo. Entonces, ya para el tema del PIRS en concreto, creo que esta inversión, ¿sabes? El justificar esta inversión de monitoreo continuo creo que es fácil en este sentido. ¿Cómo utilizaríamos estas muestras de lenguas o estas muestras de pools? Básicamente lo que haríamos es, bueno, cuando se va decreciendo la prevalencia, tenemos la prevalencia después del brote y esta prevalencia va decreciendo y la granja va tendiendo negativa, lo que haríamos es bueno, si utilizamos lenguas, utilizaríamos más lenguas por muestra y luego conforme yo quiero tener más certeza de que esa muestra sea negativa o que esa granja sea negativa, voy a utilizar menos lenguas por muestra. El GSP recomienda unas 50 lenguas por bolsa, pero esto, con lo que hemos visto, podemos entender que podemos variar el número de muestras que vayan en cada bolsa. Luego, después en muestras de suero el destete, podemos ir de 30 a 120 lechones. Muchas empresas lo que hacen es empiezan con 30, si estos animales son negativos luego incrementan a 60, luego incrementan a 120 y también incrementan seguramente la frecuencia, de pasar de muestreo mensual a muestreo cada 15 días o muestreo semanal, dependiendo de cuál sea mi intención con esos resultados, ¿no? Y esto lo que nos viene a decir este gráfico es esto, que conforme voy aumentando el número de muestreos negativos, estos son muestreos semanas negativas testeando a PIRS negativo, esta es la probabilidad de que la siguiente me salga positiva. O sea que en temas de fluidos de procesado, que sería igualmente transferible al tema de las lenguas, si después de 9 semanas yo he tenido 9 semanas de diagnóstico negativo, puedo asumir que la 10ª ya será negativo y poder dar como bueno el resultado de esa erradicación o de ese control o de lo que considere y proceder a entrar cerdas. Tenemos diferentes tipos de muestras y entonces si las aplicamos en una misma granja nos pueden dar resultados diagnósticos diferentes. Pero eso tampoco no debe darnos ningún miedo. Lo que es importante es entender el contexto. Aquí, por ejemplo, podemos ver las lenguas en diferentes lechones, ¿no? Como van dando positivos y negativos según el momento. Los fluidos de procesado también van dando positivos y negativos dependiendo del momento. Nos puede parecer una muestra positiva. Esta muestra positiva puede ser simplemente por contaminación ambiental, puede ser porque ahí había una cerda que sea portadora, en una camada infectada. Bueno, yo creo que no debemos racionalizar lo que estamos viendo aquí y no volvernos locos, mantener la guardia, por ejemplo, si nos sale un positivo en medio de todo un grupo de negativos, pero no volvernos locos en general. Y esto lo que he comentado antes, ¿no? Antes, después de un brote, lo que vemos es muchas muestras que son positivas, luego se van volviendo negativas, pero igual tenemos resultados muy dispares. Ya termino. Una referencia en cuanto a la vacunación.
¿sabes? Que deberíamos esperar, si vamos a hacer monitoreo o después del brote, esperar 8 o 10 semanas después del brote para empezar nuestro monitoreo, y sería una buena forma de ahorrar ese dinero. Y luego, que creo que deberíamos, cuando hacemos monitoreo, debemos secuenciar más. Y ahí enlazo un poco con el comentario de antes que también tenía Manolo sobre el tema de la evolución del virus del PIRS. Esto es un ejemplo de una granja. Es la misma granja en los dos lados. Lo que podéis ver aquí son los resultados productivos, sobre todo el número de abortos. Esto está enfocado al número de abortos. El número de abortos totales es el gráfico de barras, y luego los diferentes tipos de abortos están en las diferentes líneas. Y esta es una granja que monitoreaba de forma frecuente, pero además secuenciaba también de forma frecuente. Entonces, este gráfico y este son el mismo expresados de forma diferente. Esto es la secuencia inicial, todas las secuencias que observamos a lo largo del tiempo referenciadas con la primera secuencia inicial, que aquí era un momento claro, era una granja negativa, por lo tanto no hay ninguna confusión. Y lo que podemos ver es que en 2 años esta secuencia ha cambiado un 2,5%. Por lo tanto, si yo secuencio aquí, es posible que pueda decir que esto es un virus diferente, si solo tengo 2 muestras. Pero como tengo todas las muestras intermedias, lo que veo es que hay una variación, ¿no? Cada virus se asemeja al anterior y ha ido variando poco a poco. Este gráfico es exactamente el mismo que este, pero en lugar de referenciar todas las muestras a la primera muestra, referencio todas las muestras a la muestra anterior. Comparo la muestra siguiente con la muestra anterior, la segunda con la primera, la tercera con la segunda, la cuarta con la tercera, y así sucesivamente. Y ahora aquí lo que veo es otro patrón completamente diferente. Lo que veo es que en algunos momentos puntuales el virus parece que salta más comparado con la muestra anterior. Parece que hay una mayor replicación. Y esto coincidía con épocas de mayor actividad del virus en la explotación. O sea que depende de cómo exprese los datos, puedo tener una cosa u otra, y aparte monitorizar y secuenciar de forma frecuente me da una perspectiva de realmente lo que está pasando en la explotación. Y ya simplemente para terminar, y como comentarios finales, 3 comentarios finales, ¿no? Hemos pasado de monitorear individuos a monitorear poblaciones de una forma muy, muy precisa, lo que nos ha hecho aprender y nos ha hecho gestionar mejor las dinámicas de PIRS, ¿no? Tenemos que adaptar las estrategias de monitoreo con la fase que pretendamos monitorear, ¿no? Y por supuesto el presupuesto, que siempre va a ser un factor limitante. Y luego que el dinero invertido en diagnóstico no debería ser considerado un gasto, sino como una inversión, ¿no? También mi recomendación es, si no voy a utilizar la información que genero con este monitoreo, mejor no monitoreo. ¿Sabes? Me ahorro este dinero y lo destino a otras cosas, porque tampoco no debemos pensar que debo monitorear si no tengo ningún interés más allá de monitorear. Y me gustaría terminar, termino con esta frase, que es de un compañero que falleció, un colega profesor, que él creía mucho en el tema de compartir la información, pero compartir la información siempre en beneficio de la industria, no en beneficio individual. Así que con esto termino. No me extraña que nos haya ganado el premio de Beringer, mariconazo. Nos ha ganado, mira que lo hicimos con corazón, pero nada. No te vayas, no te vayas. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Como son temas muy diferentes, porque está el calostro, está su seguridad, él con el monitoreo epidemiológico, ¿qué os parece si damos los 10 minutos de preguntas ahora y en cada sitio lo hacemos, para que no se cruce todo con todo, si os parece bien? ¿Os parece bien a vosotros? Pues, Josep, preguntas. Y así ya cambiáis el chisme este, que no sé cómo se llama esto. Muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar en relación a las muestras para secuenciación para ORF5, porque en el pasado, cuando cogía muestras, a veces en granjas vacunadas con vacunas atenuadas, encontras también el virus vacunal al lado que el virus, la cepa de campo que está causando problemas, o pueden ser recombinaciones, lo que sea.
Pero cuando estaba trabajando en esos casos, secuenciaba para ORF5 probablemente 2 o 3 de las muestras con el CT más bajo. ¿Qué recomiendas ahí? Porque claro que tiene un coste, pero ¿qué recomiendas en esos casos? Sí, yo también iría a secuenciar las muestras con el CT más bajo simplemente por una tasa de éxito. Las muestras con el CT más bajo tienen una tasa de éxito y hay trabajos muy interesantes que determinan eso, qué tasa de éxito tienes en función de cada CT, y lo que se ve es que casi tienes una tasa de éxito del 100% con CTs por debajo de 25. Esa es mi recomendación. El otro tema es dependiendo del tipo de muestra. ¿Sabes? Muestras sucias como pueden ser los fluidos orales, esas siempre son más complicadas de secuenciar. ¿Y lo harías a todas? Por ejemplo, a 4 o 5 muestras de sangre con CTs bajos. Porque yo encontré en casos cepas de campo y también cepas, y si hubiera solamente una, claro, encontraría solamente o la vacuna o la cepa de campo. Ahí no sé, no sabría qué contestarte y supongo que cada caso debería ser considerado. También dependiendo de mi limitación económica. Si no hay limitación económica, sí mostraría las 4. Si no, pues seguramente no. Elegiría una y secuenciaría aquella. Lo que haría igual es preferiría hacer un monitoreo más espaciado en el tiempo y más frecuente que no secuenciar todas las muestras de un mismo muestreo. Eso también. Gracias. Había ahí una. Aquí hay otra. Hola, Carles, es un placer escucharte. Mi duda viene por el valor CT. A mí eso es una cosa que me vuelve loco. ¿Qué es el valor CT? Si es alto, si es bajo, si... Sobre todo cuando nos ponemos a hacer pools. Cuando llegamos a un laboratorio y le decimos, venga, te traigo estos sueros. Y te dice un laboratorio, yo te hago solo pools de 3, que si no pierdo sensibilidad. El otro, te hago pools de 5, que si no pierdo sensibilidad. Y el otro, yo llego hasta 10. Y vemos tus tablas y dices, pues hasta 100 y pico podemos llegar, ¿no? Y en sí en las colas llegamos hasta 50 sin problema. Entonces mi pregunta estaría, ¿el valor CT que obtenemos es extrapolable para ir en dirección contraria? Es decir, ¿obtenemos el valor CT del pool? ¿Con eso sabemos la situación de la granja realmente? ¿O es de un individuo o es de muchos individuos? ¿Qué podemos obtener de allí para decir? Porque decías, necesitamos un valor CT bajo para secuenciar, pero claro, eso es de muchos individuos, de pocos, Para secuenciar necesitamos un pool de 5 para hacerla mejor, o nos vale el de las colas también para secuenciar aunque sean 50. Gracias, Javier. Muy buena pregunta. El nivel de CT te permite decir qué cantidad de virus hay en esa muestra. Y punto. Esto es lo que te permite el nivel de CT. En el caso del pooling creo que es interesante si tú quieres saber si la muestra es positiva o negativa, ¿sabes? Y esta es tu máxima aspiración, el saber si está el virus o no está el virus. Yo creo que esta es la parte que debemos pensar cuando hablamos de CT. Hacer extrapolaciones inversas es muy complicado porque va a depender del número de animales positivos, de la viremia que tengan, y eso no lo vas a saber. También hay un componente diagnóstico ahí de cómo se calcula este CT, ¿sabes? Que incluso la misma muestra puesta en diferentes termocicladores y hecha de manera diferente puede haber una variación de 3 CTs arriba y abajo. Entonces hay una serie de variaciones ya de la misma técnica diagnóstica que yo creo que no te permite hacer ninguna de estas extrapolaciones. ¿El virus está presente sí o el virus está presente no? Y aún así pondría en duda, porque también es cierto que puedes perder haciendo el tema de dilución, cuando los CTs son muy bajos, ¿no? Realmente puedes perder esos animales, ¿no? Es mucho más complejo que el intentar ver qué prevalencia puede haber en esa explotación en función del CT. Respecto a la secuenciación, lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, cuando hacemos una ORF5 de un suero, de un animal en concreto, lo que estamos obteniendo es una media. Esa secuencia que estamos obteniendo ahí es la secuencia resultante de todas las secuencias que están en esa sangre, ¿no? Porque pasan diferentes muestras a través de un lector y eso lo que va haciendo es va construyendo una distribución, ¿no? Entonces,
ese virus de ese mismo animal, si ha mutado o tiene pequeñas mutaciones, pues igual pasan desapercibidas, ¿no? Si el 90% son una A y solo un 10% es una T, ¿no? Y te genera una A, pero eso no significa que no haya una T allí. Y lo que te da es una media. Y con esa media es la que trabajamos, la media de ese animal, ¿no? Cuando utilizo muestras agregadas me pasa exactamente lo mismo. Lo que estoy obteniendo es una media de todos los virus y todas las variantes que estén dentro de esa muestra. Y eso es lo que yo debo considerar, que esa va a ser mi media. ¿Significa esto que esto no es bueno o no es válido? No. Lo que debo entender es que yo obtengo esta media y asumo que el virus se va a distribuir, se va a cambiar, va a multiplicarse, va a replicar, va a haber mutaciones, tal. Pero la mayoría de los virus queda representado en una sola secuencia, que es la secuencia consenso, ¿sabes? Que representa todo lo que está ahí dentro, ¿no? ¿Dónde está la mayoría de A's en la posición 1, por ejemplo, ¿no? Si en la posición 1 obtengo una A, quiere decir que todos los virus que están ahí dentro, la mayoría tienen una A. Pueden ser el 100%, pueden ser el 98%, pueden ser el 70%, pero obtengo una A cuando hago la traducción. Entonces, tengo que ser consciente de esto. Si yo soy consciente de esto, yo puedo trabajar con esta información y puedo hacer luego las extrapolaciones, ¿no? de si comparo, si no comparo, pero estoy trabajando con medias, dicho así burdamente, pero es así. No sé si con esto he contestado. Sí. A ver, yo voy a hacer una pequeñita, porque vamos a ver, lo que hacemos normalmente en el campo, cogemos bolsas de lenguas y las clasificamos por semanas para mandar la de un mes, pero sí dividimos entre primalas y multíparas para saber cuáles porque claro, las primalas son más delicadas por una simple razón. Si los lechones de estas primalas son positivos, significa que algo, y no pasa nada en la granja, significa que algo está pasando en el momento o la adaptación no ha sido muy buena o recircula el virus en las primerizas y eso da como consecuencia que tengamos muchos problemas, por ejemplo, de fallos vacunales, de coli, de rotavirus, de rollos. ¿Tú crees que es una buena medida o deberíamos hacerla de otra manera? Está bien. Vale, ya está. Está bien. Esto lo habíamos hecho con fluidos de procesado y en algunos estudios salía que las primalas eran las que tenían más niveles de positividad y luego en otros salía que no, que está repartido todo igual. Pero a mí el cambio, saberlo epidemiológicamente me parece lógica. Es muy importante, sí, para nosotros por lo menos. Sí, sí. La última pregunta y si no pasamos a Josep. Sí, gracias Carles. Mi pregunta va un poco enfocada porque normalmente, como has dicho, y yo también lo apoyo, la secuenciación por OR5 normalmente se suele hacer pues cuando la tendencia, o sea, llevamos una tendencia en la granja en donde estamos teniendo pues negatividad o CTs altos, pero llega un momento en donde nos encontramos en esa monitorización que nuestras CTs han bajado, ¿no? Pero como has comentado anteriormente, que me ha parecido muy interesante, de que en función de cómo hagas la secuenciación va cambiando un poco el escenario y también ves cómo va cambiando lo que es la cepa, ¿no? Pues me gustaría preguntarte cuál es la frecuencia con la que tú recomendarías que se hiciera esa secuenciación por OR5 para ver pues, ese escenario que has presentado. Sí, sí. Yo si pudiese la haría cada 4 meses, 3-4 meses. Simplemente para tener un tema de información. Otra vez, voy a remitirme a mi último comentario. Si no voy a utilizar esta información, me ahorro el dinero. Si creo que esta información es útil, lo hago. Pero yo creo que esto es muy particular de cada casa, de cada empresa, ¿no? Cada cual debe gestionar cómo gestionar los gastos en diagnóstico y los usos de la información. Pero para mí la secuenciación es útil y yo si estuviese en una empresa, yo sí generaría un banco de datos de secuencias y de seguimiento. Si este es un tema que me importa, ¿sabes? Seguramente en 2-3 años podría sacar una serie de conclusiones y quizá después ya podría dejar de invertir este dinero en esto o podría espaciarlo mucho más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles. Josep.
¿Por qué has dividido 12 entre 3 y sale 4? También porque aparte cada 16 No, semanas. pero en principio más. cada 4 meses no sería un ciclo y estaríamos monitorizando animales. ¿Sí? ¿Por ahí va eso? Sí, también. Bueno, Ambos. Vale, gracias. la siguiente charla la va a dar Giuseppe Casanovas, que es el coordinador de bioseguridad de Cincapor y bueno, va a hablar de medidas de bioseguridad para el control de PIRS. Cuando quieras, a ver si recuperamos un poquitín de tiempo. Sí, ¿me avisas 5 minutos antes, por favor? Sí. Está previsto para hacerlo en 20 minutos, pero... Laura. ¿Cuál de ellas? Bueno, en principio a mí me toca hablar solo de medidas de bioseguridad para el control y la diseminación del PIRS. Solo de esto en 20 minutos, ¿vale? Entonces, si quieres ir rápido de verdad, esta gente se dedican a perseguir jabalíes, les ponen collares con GPS para ver cómo interactúan, ¿vale? Y además hacen una serie de encuestas. Sabéis que la encuesta de bioseguridad es la medida de bioseguridad más importante. ¿Por qué? Porque repasamos todos los puntos de bioseguridad y vemos dónde fallamos, ¿vale? Me dice qué fallos tengo. Bueno, pues esta peña en las preguntas que hacen en su encuesta, lo último que preguntan es, cuando a un tío le ha repasado toda la bioseguridad de su granja, ¿vale? Y dices, oye, por lo que hace a bioseguridad, ¿qué nota te pondrías? ¿Vale? Bueno, es un examen que no hay suspensos, nunca. ¿Vale? Y este es parte del problema, que nadie suspende en bioseguridad. Igual que en seguridad vial, nadie suspende en seguridad vial. Bueno, nada, solo reflejaros que practicamos una de las profesiones más antiguas del mundo, la profesión más antigua del mundo, los ganaderos, junto con los labradores. Tenemos el privilegio de practicar una de las profesiones más antiguas del mundo, que es hacer alimentos. El hecho de que seamos capaces de criar y cultivar nuestros alimentos en vez de tener que cazarlos es un paso importantísimo para la humanidad. Brutal. Esto cambió todo, a partir de aquí nacen las hipotecas, ¿vale? Con el primer ganadero nace el primer animal doméstico. Doméstico, si vamos al diccionario, pues quiere decir perteneciente relativo a la casa u hogar. ¿Vale? Cojonudo, muy bien. Casa, lar, hogar, refugio, todo esto son términos que conllevan el concepto de seguridad, de protección, de amparo, ¿vale? El hombre se convierte en ganadero porque es capaz de cuidar y de proteger a los animales. Bueno, a lo largo de la historia, los enemigos de estos animales se han ido haciendo pequeños pero más numerosos. Fijaros que hasta el siglo XIX no se plantea la teoría microbiana de la enfermedad. El principio de protección era, bueno, todos tenéis el primer manual de bioseguridad seguramente que ha caído en vuestras manos, el cuento de los 3 cerditos. Todos sabéis que según el tipo de construcción están más o menos protegidos. Bueno, vamos a hablar de un perfil muy básico de PIRS, nada comparado con lo que ha dicho Carles, pero que es un ARN, ¿vale? Es muy pequeño, la dosis infectiva es muy baja y aquí está el cuadro, señores, hemos hablado 40 veces de CTs, aquí lo tenéis, el cuadro de Jordi Valiellas, donde relaciona CT con presencia de virus. Fijaros que cuando ahora os llegan unas analíticas con unos CTs de 20 o de 21, venga, viva la alegría, cuando antes eran de 28, pero esto quiere decir 100 veces más. Para el que no lo entienda, es en vez de tener un sueldo de 1.000 euros, tener un sueldo de 100.000 euros, ¿vale? Claro, el riesgo de cazar es mucho mayor, ¿vale? Es estable en un rango muy pequeño de pH, ya nos han comentado, y la persistencia en ambientes corta y media gana mucho con el frío. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo bastante fácil de controlar, es un tío bastante fácil de liquidar en el ambiente, ¿vale? Aguanta poco, con el frío se nos complica la vida. Ahora viene el invierno, se nos va a complicar la vida, pero también en invierno cerramos ventanas, aumentamos concentraciones, nos complicamos la vida. Es muy sensible a los desinfectantes químicos. Vale. Vías de entrada y diseminación, bueno, 4 patas, sin olvidar el semen, importantísimo el semen. Una de las cosas que a mí me ha valido las secuencias es cuando, pum, te salen 2 granjas 100% el mismo día, zaca, pues ya sabes por dónde va la cosa. Y no hay que olvidar la importancia de la transmisión vertical, que esto nos complica bastante la vida en el momento del control. Y luego a 2 patas por personal contaminado, por diferentes pautas de manejo, ya sabéis, mezclar el todo dentro, todo fuera, todas esas cosas que son tan importantísimas y que tanto nos olvidamos. Por equipos contaminados, transmisión iatrogénica, ya habéis hablado bastante. Un problema gordo que tenemos, Manolo, es que estamos desmedicalizando, no tenemos óxido de zinc, no tenemos medicamento, pero coño, el poco que aplicamos, lo aplicamos pinchando.
Y allí la aguja, allí no hay IDA, no hay sistemas de Hiperamatic ni hostias. Tú. Allí sí que corre y es cuando la armamos, y la armamos de verdad. ¿Vale? Y luego todo el tema de materiales contaminados. Purín, bueno, imaginaros si Carles duda, yo no dudo más, es una cosa que suponemos, imaginamos, hay gente que dice, hostia, es que el purín terrible, hay gente que dice, no, tontería, tontería, y exactamente lo mismo pasa con el aire. Hay gente que duda del aire, hay gente que afirma que el aire, lo que sí que es cierto es que tenemos muy buenos resultados en las granjas con aire filtrado. ¿Vale? Bueno, el tema del aire es una cosa que yo antes os hablaba de la profesión más antigua del mundo, pues también los primeros médicos enseguida aprendieron a ponerse mascarilla, una mascarilla que les protegiera para no contaminarse. Esta mascarilla es reciente, pero podría ser tranquilamente de la Edad Media. ¿Vale? Importantísimo el lavado. Vais a los hospitales y vemos cosas como estas. A nosotros, a los humanos, a los de dos patas, aún nos han de decir lo importante que es lavarse las manos. ¿Vale? Limpieza y desinfección, lo ha dicho Laura Batista también, importantísimo para el control de las enfermedades. Son medidas básicas en bioseguridad, tanto interna como externa, y sobre todo, muy importantes en biocontención. ¿Vale? Muy importante. Bueno, entonces se habla mucho de limpieza y desinfección, y yo os querría aquí repasar algunos detalles que son importantes a la hora de lavar y desinfectar. ¿Vale? Mirad, esta es la diapo que utilizaba yo he sido profe de ECA, he estado en un montón de gente encargados, formando a un montón de gente, y la limpieza y desinfección la resumíamos en una diapositiva. Y ahora soy capaz de hablar de limpieza y desinfección durante 1 hora y media. No pondré a prueba a Manolo, pero soy capaz. ¿Vale? Importante, preparación del local. Cada vez tenemos sistemas más sofisticados, cuidado con pegarle con la lanza a alta presión a según qué sonda, según qué cuadro eléctrico, porque la armamos. Más importante aún, preparación del operario, no solo con unos equipos de protección. Según qué producto vamos a utilizar, aquí falta una capacitación, una formación específica. ¿Vale? Entonces, cuidadín con qué productos vamos a utilizar. Vamos a tener que tener tíos con formación, porque lo que usan tiene su chiste. Vale. Quitar la materia orgánica, con un carretillo quitarlo más gordo, remojar, lavar con detergente, aclarar y dejar secar. Importantísimo dejar secar. Y esto todos nos decimos, hostia, lo importante que es que se seque porque el seca es el desinfectante más importante. Sí, pero hay un problema. Hay un problema, y es que yo estoy lavando hoy para que entren cerditas hoy en una paridera. No puedo dejar secar. Hay un problema. A mí el 90% de los cebos que me lavan me lo lava gente externa. Con un camionet vienen, paran, y el tío le dice, oye, antes de irte, tírame el desinfectante. ¿Vale? Nadie espera que se seque. Entonces, hemos de aprender a tirar desinfectante en húmedo. ¿Vale? Aplicar el desinfectante, y ya está el chiste también, vacío sanitario. Y aún, por si no esto, aún hay una cosa más importante, que también se ha comentado hoy, que es valorar el proceso, tener capacidad de valorar el proceso. Todos deberíamos mirar cómo está la granja una vez limpia. Bueno, nada, la perogrullada de que el agua caliente mejora el proceso, y es por esto que las abuelas lavan con guantes, pues porque usan los guantes para protegerse de que el agua está a 60 grados. Yo cuando lavo lo hago a 20 grados, que ni por cutis ni hostias, es por no quemarme. Entonces el agua caliente arranca mucho más la mierda. Bueno, os pongo dos ejemplos. Fijaros esta manera de tirar espuma. ¿Vale? Sí, muy bien, gracias. El tío tira, este es modo las 3 moscas. ¿Qué quiere decir modo las 3 moscas? El tío coge la lanza, suelta 3 moscas y él corre las 3 moscas a ver si las sabe matar. Y fijaros que va tirando de una manera aleatoria, mientras que el otro es mucho más ordenado. ¿Vale? Entonces la espuma se ha de tirar de una manera ordenada. Pensar una cosa, que en el momento de lavar, cuando está mojado ya no vemos que está sucio y que no. Habéis tenido seguro la experiencia de ir a lavar el coche, ha quedado cojonudo y cuando se seca está lleno de rayas, ¿vale? Entonces, fijaros que este tío es mucho más ordenado, hace como una coreografía, pero el problema está en, fijaros aquí, que quedan restos de porquería. ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque como él lava, fijaros que este punto sucio, la tolva, se repite en todas. ¿Por qué? Porque lava desde el pasillo en esta coreografía. Cuando pasa con la lanza, la tolva protege, tendría que dar un paso dentro y hacer papa, y ya está. Entonces, es una cosa que nosotros hemos de hacer, ir a ver que ha quedado sucio para decirle al tipo, espera, cuando le pegas ya le pegas bien, pero
estos puntos críticos le has de dar mejor. Y lo que está clarísimo es que una tolva, si le damos desde el pasillo, pues la cara oculta de la luna. No sabemos cómo es. Y no sabemos cómo queda. Más cosas. A la hora de aplicar el desinfectante, ideal, dejar secar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama punto de gota. Punto de gota, si sois alguno grafitero, ya lo habréis notado, vas con el grafite y pegas un toque de pintura y el hormigón lo chupa. Otro lo chupa y de repente pegas un toque y gotea. En el momento en que todos los poros están llenos de pintura, escupe la pintura. Claro, si yo voy a desinfectar una superficie mojada, tal como tiro el desinfectante, se escapa. ¿Vale? Entonces es por esto que hay que dejar secar, para que la superficie admita la llegada del desinfectante. Y además así evitamos que se diluya. El problema, ya os lo he dicho, que la mayoría de las veces no se puede secar. Entonces, si no puedo con mi enemigo, me debo unir a él. ¿Qué hago? Trabajo con espuma. Porfa, ¿me pasas el vídeo? Muchas gracias. Fijaros cómo aplicamos el desinfectante en forma de espuma, ¿vale? De abajo para arriba, ¿para qué? Para que la parte de arriba no arrastre, que la persistencia aumente, la ventaja de que sea espuma, fijaros que es como pintar, que veo perfectamente dónde se aplica y dónde no, y lo que he de hacer es evitar aclarar. Bueno, una cosa importantísima, el tiempo de acción en el desinfectante, el tiempo de acción. Doy tiempo a que actúe. Todos estos pediluvios que ponemos por ahí, que pisamos y entramos, pues muchas veces el producto dice activo después de 15 minutos. Entonces os volvéis fumadores o no sirve de nada. Tiempo de acción. ¿Qué pasa con la espuma? Fijaros, esto es una imagen de espuma 40 minutos después de aplicarla. ¿Vale? Y esta 90 minutos después. Fijaros en según qué sitios aún queda espuma. Al tanto, ¿por qué? Porque lavamos 3 tipos de superficies. Hormigón, la espuma se pega muy bien, pero tiene mucho poro. Plástico, allí ya la espuma le cuesta un poquitín más. Y metal, y con los camiones tenemos un problema gordo porque el metal cuesta mucho de que la espuma se pegue y actúe, pero sí que lo conseguimos, ¿vale? Más cosas que hacemos, importantísimo, la dosificación. No podemos tirar lo que nos dé la gana. Muy importante en los detergentes, si no aplicamos la dosificación que toca, por poner más producto, no lo vamos a hacer mejor, y esto lo podéis probar cualquier día con el Bottle Fairy en casa, que veréis a que armáis, o un día duchándoos según con qué gel, solo hacéis espuma y no hay manera de sacársela, y no quedáis más limpios. Entonces, dosificar es muy importante, y en los desinfectantes aún más. ¿Vale? Y hay una cosita, cómo estamos evolucionando, qué cosas estamos haciendo distintas. Estamos trabajando cada vez con tamaños de gota más pequeños. ¿Vale? Tamaño de gota, fijaros, esto es una comparación del tamaño de diferentes, bueno, pues de un hematí con un Escherichia coli, una bacteria, y con diferentes virus. ¿Vale? Esto es de Gloria Parisi, de aquí de la Vall d'Uixó, esta moza, y fijaros, el PIRS más o menos estaría por ahí. Es un germen relativamente pequeño. ¿Vale? Entonces, fijaros, si yo aplicara aquí desinfectante en forma de pelotas de fútbol, que la gota fuera como una pelota de fútbol, quedarían huecos. Claro, como más pequeño es el germen, más fácil escaparse. Si en vez de pelotas de fútbol pusiera pelotas de tenis, los huecos ya son más pequeños. ¿Vale? Si en vez de ser pelotas de tenis fueran pelotas de ping-pong, ya casi no hay hueco, ¿no? Y entonces estamos tirando ya a unas gotitas tan pequeñas que toda la superficie queda perfectamente tapizada. ¿Vale? El tamaño de gota, bueno, esto enemigo pequeño implica gota pequeña, pero atención, tamaño de gota pequeño implica muchas más precauciones en el momento de la aplicación. ¿Vale? No podemos ir por ahí tirando con una gota muy pequeña, porque la vía de inhalación, tenéis que leer siempre, la FDS, la ficha de seguridad del producto, hay que leerla, y la mayoría de productos que trabajamos son tóxicos por inhalación. ¿Vale? Entonces, si la gota es bastante pequeña, esa inhalación es prácticamente lo mismo que un pinchazo. ¿Vale? Va directa. Entonces, ¿quién ha de utilizar estos chismes? Pues especialistas. ¿Vale? Necesitamos un tío formado, un tío especialista que sepa trabajar con gotas pequeñas. ¿Vale? Hay una concepción también asociada a la gota pequeña, que es el humo, para desinfecciones terminales después de lavar, desinfectar. Ostras, no nos funciona muy bien. Todos estos sistemas llegan a todos los rincones y son sistemas que funcionan muy bien. Y bueno, la valoración del proceso. Fijaros, examen, ¿no? ¿Lo veis limpio o no? Limpio. Primero está limpio de cojón, ¿no? Esto, estucado veneciano, lo llaman, ¿no?
Estas franjas de aquí, está clarísimo lo que son, no es una obra artística. Fijaros allí las costillas, aquello es porquería, en cambio la tercera limpia y perfecta. A ojo se ve. Si además tenemos la precaución de hacer correr un laminocultivo, ya cojonudo, pum, pum, improntamos. La ventaja de un laminocultivo es que lo podemos cultivar en una estufa, en cualquier estufa, 24-48 horas de incubación y sabemos enseguida cosas. Idealmente, por mi experiencia, en los laminocultivos que estamos utilizando, todo lo que sea más de 10 colonias es desechable. ¿Vale? Entonces diríamos que estas dos de aquí son buenas, esta de en medio correcta y esa ya no nos vale. ¿Vale? Bueno, pero no solo lavamos y desinfectamos superficies ganaderas. ¿Vale? El transporte, fundamental. Nosotros hemos hecho una inversión muy grande en poder desinfectar bien los transportes, monitorizarlos y seguirlos. Otra cosa muy importante que hay que limpiar y desinfectar, los muelles de carga, después de cada uso. ¿Vale? En principio no tenemos capacidad de ver los microbios a simple vista, es una definición de micro, pero hay veces que sí que podemos sospechar. Fijaros este muelle de carga, estos lechones cuando entran, si en este charco había detergente y desinfectante, estos lechones van a entrar con sus patitas a la granja detergente y desinfectante. Si en este charco había materia orgánica, ¿no? Que es una manera delicada de decir otra cosa que empieza por M y acaba por A, pues entrarán mierda directamente a la granja. ¿Vale? Y luego otra cosa interesante, cuando hablamos de desinfecciones, la desinfección ambiental. Y tenemos dos tipos de desinfección ambiental, con animales o sin animales. Y es una cosa que nos está dando muy buenos resultados, pero al tanto, a no hacer el indio, con lo que enchufamos y empezamos a meter cuando hay animales. Esto aquí va asociado con un Soundtalk. ¿Sabéis qué es el Soundtalk? ¿Vale? Pues aquí hay que agradecer a Fran. Aquí tenéis un Soundtalk y esto es una experiencia que hicimos. Con el Soundtalk registramos que los animales empiezan a agitarse, pum, 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 y solo, pam, 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 con una desinfección ambiental, con un producto autorizado, conseguimos revertir la situación. ¿Vale? Fijaros que pum, llega al rojo, revierte, luego otro chufletazo y vuelve a revertir. Aquí no hay medicación ninguna, no hay aguja, no hay lío. ¿Vale? Y luego otra cosa muy importante, desinfectar los materiales que entramos. Todo lo que nos entra a la granja. Tenemos tres sistemas básicamente. El aerosol. Para aplicar el aerosol nos hace falta una sala hermética. Hay un tiempo de llenado, ¿no? Yo pongo el material que quiero desinfectar, cierro la sala, tengo un tiempo de carga, ha de haber un tiempo de acción una vez he cargado la sala y luego un tiempo de ventilación que se puede minimizar poniendo un extractor. ¿Vale? Y hemos de tener en cuenta que puede quedar desinfectante en la superficie. Otro sistema puede ser el ozono. El ozono tiene la ventaja que estos tiempos se recortan mucho. Claro, esto es importante porque cuando te viene un tío con la herramienta, si dices, espera, que te la voy a desinfectar, le clavas el aerosol y son 1 hora y media hasta que pueda entrar, te dirá, ¿no? Hay veces que pues hay una serie de cosas que tenemos previsión que vamos a entrar, que las podemos dejar por la noche y desinfectamos todo lo que son catéteres según qué materiales, pero cuando te viene una urgencia que te viene a cambiar un ventilador, ¡bumba!, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, una alternativa es el ozono. Fijaros que los tiempos son más pequeños, no queda residuo en la superficie, pero es muy corrosivo. Hay que ir al loro con el ozono porque, por ejemplo, en algunos sitios que ponen ozono para desinfectar el material que entramos, yo que llevo gafas, si pongo allí las gafas, las acabo jodiendo, las partes metálicas acaban petando. Y los ultravioletas. Ventaja, con 10 minutos vale. Lo único que has de vigilar es no ponerte tú con los ultravioletas porque el poder de tostar es elegante, tienen mucho riesgo. No queda ningún tipo de residuo en la superficie, pero, cuidado, solo actúan donde inciden. Donde hay sombras, no actúan. Entonces hay que ir dando vueltas a lo que queramos desinfectar, no poner demasiados materiales juntos, no crear sombras. ¿Vale? Luego está el tema de pediluvio, es importantísimo, pero tener en cuenta esto, para que un pediluvio funcione, las botas han de estar limpias. Que nadie se piense que con una bota llena de mierda puesta en un pediluvio va a hacer nada. Y puestos a hacer eso, bueno, una alternativa es trabajar con pediluvios en seco, ¿vale? Que es como un arenero de gato. Si alguno ha tenido un gato, va al arenero, el tío caga y una cosa que era asqueroso como una mierda de gato, automáticamente pierde la humedad y bueno, se convierte en soportable, ¿no? Entonces estos pediluvios en seco nos ayudan mucho en este sentido. Aunque la mejor barrera, como siempre, es cambiarse el calzado.
¿eh? Fijaros que aquí podemos volver a ver que hay una parte sucia, ¿no?, del banco para allá, y una parte que se mantiene limpia. El sistema danés del cambio de calzado, importantísimo, y lo tendríamos que implementar en todos sitios. Yo pienso que en casa hacéis parecido, ¿eh? No hay nadie que... Bueno, los solteros, sí, que tienen narices de entrar en casa sin cambiarse los zapatos, pero los solteros, ¿vale? Y ya, pum, llego al final, me quedan 5 minutos, aún te daré 3 de margen, Manolo. La pregunta es esta. Por lo que hace a bioseguridad, ¿qué nota os pondríais? ¿Habéis contestado la pregunta al principio? Ahora la nota es mejor, es peor. Hemos reflexionado y dices, hostia, pues yo la verdad es que según qué cosas podría haber hecho mejor. Entonces, una de las cosas importantísimas como sector es que todos tendríamos que evaluarnos nosotros primero, saber cómo lo hacemos para luego evaluar a los demás. Que nos gusta mucho decir que la culpa es de los camiones o la culpa es de los vacunadores, pero nunca es mía. Entonces, primero repasamos nosotros nuestra culpa y luego vemos los demás. Bueno, os paso esta imagen para despedirme. Es una imagen de jaulas, es una imagen de choferes, es una imagen de gente que madruga, es una imagen de gente en la que confío plenamente, que los tengo trabajando a deshora, mal, en unas condiciones que no son las mejores del mundo, no las escojo para mí, yo no escojo escoger a las 5, empezar a trabajar a las 5, voy más tarde, y quien habla de vacunadores habla de, quien habla de choferes habla de vacunadores, habla de granjeros, habla de toda esa gente, toda, que hacen que la bioseguridad sea una realidad y no una quimera. Antes alguien ha hablado de responsables de bioseguridad. Yo soy el coordinador de bioseguridad de Singapur. Responsables, todos, los choferes, los vacunadores, los granjeros, los veterinarios. Evidentemente, por suerte, la gerencia que me apoya, que me da billetes para que vaya usando cada mes en una cosa que el retorno es difícil de ver. Pero no solo mis choferes, los choferes de la competencia, los veterinarios de la competencia. ¿Qué pasa en las básculas? ¿De qué me sirve a mí lavar los camiones si en las básculas hay lo que hay? Hemos de contar lo que nos pasa, lo hemos de contar, lo hemos de reportar. Es la manera que las bases de datos sean buenas, sean efectivas. Si cuentas automáticamente, eso de comparar secuencias empieza a ser útil. La putada es que cuando comparamos secuencias estamos comparando un 10% de lo que hay, ¿vale? Y así no acabamos de ir. Oye, muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición. Y... Bueno, preguntas. ¿Dónde está? Ay, me parece muy bien. Teníamos que buscarnos 2 micrófonos de estos para las preguntas porque esto es muy grande. Bueno, pero tampoco no hay No, muchas bueno, no preguntas, pasa nada, ¿no? sí. Ya lo tienes ahí. Si el de la mesa nos pregunta, ya estaremos hablando. Enhorabuena, José. Muchas gracias. Yo no sé si acabaré en una pregunta, pero sería una reflexión para los gerentes. Yo siempre hablo si la bioseguridad es importante o no. Y entonces, la sanidad yo creo que es importante, por eso los veterinarios los contratan. Ir a ver los animales también es importante, contratan visitadores. Incluso llegaron a contratar vacunadores, hay integradores que tienen vacunadores y vacunadoras por los cebaderos, porque no tienen los equipos de limpieza propios. A ver, por definición, ¿no? Nuestro país, yo diría que la mayoría de las granjas son integradas, ¿no? ¿Por qué las granjas son integradas? Porque no nos queremos cargar de personal, ¿vale? O sea, una empresa que tenga 30.000 tocinas y todo el personal es suyo, pues es una complicación, ¿no? Entonces, claro, el sistema de integración lo que te hace es que puedes prescindir de un personal, lo que hace es que hagas una sociedad con un individuo que él sale beneficiado, tú también, ¿no? Entonces, el criterio está muy claro. El integrador pone, pienso, animales, técnico, medicamentos. El integrado pone granja. ¿La limpieza y desinfección qué es? ¿Cosa del integrador o del integrado? ¿Tú cuando vas a un hotel te vas con la fregona y te lo limpias tú antes de entrar o te lo encuentras limpio? Tú llegas a algunos sitios y dices que hay sitios que va el vacunador de la integradora porque el integrador no quiere vacunar y se sorprenden, ¿no? Claro, claro. Pero aquí la vacuna, una vacunación, dices, oye, el medicamento es cosa de
de la integradora? Pues que lo ponga en el animal. No es traérmelo y ponerme en un armario, que lo pongan en el animal, sobre todo si hay según qué esfuerzos, no sé qué. Pero que está claro que es que limpieza y desinfección le toca al integrador y aquí tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas. Porque entonces, ¿hay limpiadores para todos? ¿Hay cómo? ¿Hay empresas que se dedican a limpiar para todos? O sea, ¿hay suficiente...? A ver, que es una cosa es limpiar y otra que quede limpio. ¿Vale? Yo te he pasado una foto de nuestro lavadero. Nosotros trabajamos con 10, 12 camiones cada día, 10, 12 jaulas, 10, 12 viajes cada día. Tenemos 3 pistas de lavado. ¿Vale? A nosotros lavar un camión nos cuesta 1 hora y 5.000 litros de agua. ¿Vale? Cerquita nuestro está el matadero más grande del sur de Europa, ¿no? Me parece que la manera delicada de decirlo es así, ¿vale? Que en principio tiene capacidad para matar 17.000 o 20.000 o quizá más tocinos, ¿vale? Estos son 80, 90 camiones. ¿Cuántas pistas de lavado tiene? 6. Entonces, cuando no hacemos una cosa bien, hay 3 razones para no hacer una cosa bien. No quiero, no sé, que esto con la formación no se lo apañamos, y entonces es fácil que si lo explicas bien, hasta el no quiero puedas apañar, o no puedo. Entonces es inviable limpiar bien un camión. ¿Se lavan? Sí. ¿Quedan limpios? No. No es lo mismo, ¿no? Ponerse a limpiar ponerse a lavar que quede limpio, ¿no? Son conceptos diferentes, ¿no? Entonces sí, la verdad es que vamos más sucios por el mundo de lo que nos parece. Josep, muchísimas gracias. Venga, de nada. Pasamos a Esther Máiquez, del Servicio Técnico de Zoetis, que va a hablarnos del calostro, el elixir de la vida. A ti. ¿Esto funciona? Pues buenas tardes. Y lo primero, agradecer a la organización de SEPUR que nos permita estar aquí hoy y a vosotros, que son pasadas las 8 y estáis como unos campeones. Voy a hablaros de la inmunología del calostro y de las interferencias vacunales. Vamos, que seguro que no habéis oído hablar de esto para nada. La placenta marca la diferencia. Sabemos que en humana hay pase de inmunoglobulinas, de células inmunes. En los terneros cuando nacen, normalmente nunca se encalostran de su madre y el calostro, nunca se encalostran directamente y que les pille el calostro que les administran de su madre ya sería una suerte. Pasados 22 grados Brix lo consideran bueno y para el ternero que sea. Y sobra decir cómo es la placenta de la cerda, que la conocéis muy bien. La placenta de la cerda nos va a impedir que los lechones reciban inmunoglobulinas, ni células de defensa, ni células inmunes, por lo cual van a nacer agamaglobulinémicos o hipoglobulinémicos en el caso de que en el último mes de gestación hayan tenido alguna infección, cuando el animal ya tiene cierta inmunocompetencia. Nacería con anticuerpos muy débiles y probablemente afuncionales. Y en la composición del calostro van a intervenir desde el desarrollo de la glándula mamaria hasta el estatus fisiológico en el que llega la cerda al parto y también el estatus inmune. A qué bacterias y virus se enfrentan la granja, qué desafíos tiene y lo que nosotros activamente le estemos vacunando. En torno al día 90, que empezará la producción del calostro, vemos que hay una recirculación entre mucosa intestinal y mucosa del sistema respiratorio hacia glándula mamaria. La composición humoral es muy conocida del calostro, la celular menos estudiada, pero también comentaremos ahora, y aparte de los nutrientes, también hay otras moléculas con una potente capacidad antimicrobiana y además factores de crecimiento que van a ser tremendamente importantes, porque cuando el lechón nace y durante los 3 primeros días, gracias a estos factores de crecimiento del calostro, va a ser capaz de doblar el peso de su intestino delgado y además duplicarlo un 30%, alargarlo un 30%, lo cual es muchísimo. Siempre pensamos, un animal que no se encalostra no va a recibir las inmunoglobulinas necesarias. Jolín, pues imaginaros lo que sería su intestino en un animal que no se encalostra, que no va a ningún sitio. Y en la composición de inmunoglobulinas sabéis que el isotipo que más predomina es el G. También tenemos las inmunoglobulinas A y las M. Las G
van a derivar totalmente del suero de la madre. Las A se van a producir en gran medida en glándula mamaria, aunque también derivan del suero de la madre, y las inmunoglobulinas M al revés, un tanto por ciento muy alto, 85% del suero de la madre y también de glándula mamaria. Y todas a las 24 horas disminuye su concentración. Pero la inmunoglobulina A se va a mantener durante toda la lactación, potenciando mucho el sistema inmune mucosal. Sabemos que es a ver, el puntero que no sé qué estoy aquí. Vale. Sabemos que en el calostro se concentran las inmunoglobulinas, pero que cuando el lechón las tome, sus inmunoglobulinas en su suero serán un espejo del de la madre. Y aunque la inmunoglobulina M sea la que está en menor proporción, sabemos que tiene mucha importancia porque es más capaz que la inmunoglobulina G a la hora de activar el complemento de aglutinación y opsonización. Es que esto está marcando como... Igual es que le he dado yo algo. Ya está. Y también tiene un componente celular muy importante, ya que el lechón va a tomar hasta 700 millones de células con el calostro. Y aquí sí que hay una selección. Así como decimos, en el suero del lechón bien encalostrado, sus inmunoglobulinas son como un espejo de las de la madre. Pero en las células hay una selección y una concentración, de manera que las más predominantes son los linfocitos T y sobre todo los gamma delta. Y tiene su sentido que predominen en la inmunidad pasiva y en la inmunidad innata, porque no necesitarán de una presentación de antígeno a la hora de producir interferón gamma e interleuquina 17. Y además también los linfocitos calostrales van a ser capaces que por estimulación con micoplasma y neumonio ya proliferar, lo cual veremos también en el neonato cuando los tome. Y la ingesta de calostro va a depender terriblemente de la vitalidad y del peso al nacimiento. El orden de nacimiento, hay estudios que dicen que sí y otros que no, pero por lógica, un animal que nace a final de parto, si tiene muy buen tamaño y vitalidad, pues va a poder ingerir la misma cantidad de calostro durante estas 24 horas que un animal que ha nacido el primero. Otra cosa diferente sería las inmunoglobulinas G. Probablemente ahí sí que haya diferencias. Y en la era de las cerdas hiperprolíficas, lo difícil es que todos los lechones de las camadas tengan el calostro necesario, porque esto va a ser independiente, la producción de calostro del tamaño de la camada, y así para una producción estándar de 3,5–4 kilos de calostro, veríamos que tendríamos... Ya le he vuelto a dar. ¿No va o qué? Tendríamos bien encalostrados unos 16 lechones. A mayor ingesta de calostro, menor mortalidad. Y además, un calostro que nace con peso, un lechón que nace con peso, con vitalidad y que es capaz de encalostrarse lo suficiente como para tomar 290 gramos de calostro, a las 6 semanas de edad pesaría 2 kilos más que el resto, y esto es mucho. Además, hay estudios que dicen que, pues que cada genética tiene su forma de glándula mamaria, sus pezones, su tamaño de camada, peso, todo esto va marcado, irá influenciando en la ingesta de calostro. También que el animal debe de encalostrarse el lechón en esos primeros 30 minutos del nacimiento, y que si eso se consigue, todo fluye, seguirá encalostrándose bien y además obtendrá una buena termorregulación. Y además hay que controlar muchísimo la administración de oxitocina. Y yo, cuando leo esas cosas, jolín, en mi etapa de producción pinchábamos oxitocina a diestro y siniestro. O sea, nacía primer lechón, oxitocina. No le hacía falta, media hora después, oxitocina. Bueno, esto, gracias a Dios, ya hace años que no se hace, pero todo esto va en contra de la ingesta de calostro. Y además todos los estudios que aparecen confluyen en lo mismo. Animales con una mortalidad en torno al momento del parto son animales que tienen menor ingesta de calostro. Y además, entre un animal que nace el primero y el último en una camada, sí que habrá una diferencia de inmunoglobulina G, aunque haya tomado buena cantidad de calostro, pero al fin y al cabo ha habido unas horas de diferencia en el encalostrado. El encalostramiento secuencial, que irá focalizado a que el primer día de vida todos los lechones de la camada sean capaces de ingerir la cantidad de calostro adecuada,
tiene haters y lovers a partes iguales. En este estudio en concreto se dejaba a las cerdas acabar de parir, todos con sus lechones, y lo que se hacía después era dejar los lechones pequeños siempre con la madre durante todo el rato con acceso a las mamas. Y los lechones grandes se dividían en 2 grupos y se cambiaban cada 3 horas. Y lo que se vio era que los animales grandes salían perjudicados por haber estado encajonados y los animales pequeños no habían conseguido la ingesta de calostro que se esperaba ni habían disminuido su mortalidad predestete, porque no hay nada que sustituya a esto como un buen manejista en la sala de partos, que sea capaz de decir, esta camada necesita hacer el encalostramiento secuencial y estas no, que probablemente sean la mayoría, pero tiene que haber una persona dispuesta y controlando. También sabemos que, como es obvio, que una cerda llegue con una buena condición física, fisiológica al momento del parto es lo ideal. Así que un espesor de grasa dorsal en la cerda adecuado al momento del parto nos va a asegurar la mayor producción de calostro y una mejor inmunoglobulina A en calostro. Menor mortalidad en los lechones y por ello también, pues bueno, debido a esto, un menor riesgo de medicación en los lechones en lactación. Y en este estudio se medía el peso al nacimiento, la proporción de supervivencia. Con 1,6 kg es un 89% de supervivencia y además que el lechón hubiera absorbido inmunoglobulina G sérica en concentraciones de entre 2.000 y 2.500 le imprimía un 91% de supervivencia. Y el estudio acaba diciendo que, claro, que independientemente del peso, incluso los lechones pequeños habían podido obtener esa inmunoglobulina G de 2.250 a 2.500, la que imparte un 91% de supervivencia, porque había un señor que frotaba a los animales, los secaba bien cuando nacían y lo ponían delante de la teta. Lo mismo, un buen manejista te ahorra mucho. ¿Y cómo medimos esa ingesta de calostro? Pues desde pesar el animal al nacimiento 24 horas después, o medimos las inmunoglobulinas G totales en suero, o mediante la técnica de refractometría o de inmunocrito. Y hay aquí un estudio que correlaciona unos niveles buenos de inmunocrito en cerditas de reposición con su buen crecimiento, un desarrollo bueno, llegada a la edad de la pubertad de hasta 9 días antes que el resto, y un desarrollo de glándula mamaria y de tamaño de camada posterior, la importancia del buen encalostrado. Y también podemos saber, pues, bueno, las cerdas que tenemos en granja, qué calidad de calostro tienen. Si medimos con el refractómetro de grados Brix, vemos que a partir de 25 el calostro sería adecuado. Vale, y ahora que los lechones lo han ingerido, pues bueno, hay una correlación del 98% entre valores Brix y proteínas totales medidas en plasma, sabiendo que a partir del umbral de 7,9, a partir de ahí hacia arriba, consideraremos que los animales están encalostrados. Y también con toda la presión del bienestar animal y del fin de la jaula de partos, aquí tenemos un estudio que nos va a relacionar el inmunocrito con los diferentes sistemas de partos. Desde una jaula de partos convencional, una cerda que pare libre sola o cerdas que paren libres pero en grupos de 6. En estas, sus lechones más pesados y más ligeros fueron los que menor valor de inmunocrito tenían. Para esto se necesitan muchísimos estudios que apoyen los estudios de las cerdas pariendo libre. Y además también sabemos que la progesterona va a actuar de manera negativa en la producción de calostro, pero resulta que si una cerda le dejamos que tenga comportamiento haciendo nido, pues con papel cortado, con paja más complicado en un slab, pero el papel cortado que ya vaya haciendo nido, disminuirá el nivel de progesterona cuando vaya a empezar el parto y entonces va a tener una mejor producción de calostro y se considera también menos diarreas neonatales. También hay otra manera de medir que una cerda está bien vacunada y sus lechones están bien encalostrados, cuando se vacuna con vacuna Glepac 6 de coli clostridio, que lleva la toxina Epsilon de Clostridium perfringens tipo D, es la única que la lleva, aunque no se encuentra de manera contradictoriamente, no se encuentra de manera habitual en las granjas, lo cual nos permite, y como sale reflejado en este estudio del Congreso IPVS del año pasado, medir en calostro de cerdas vacunadas, que sería la raya
en verde, medimos anticuerpos frente a toxina epsilon. Y luego los lechones que habían tomado este calostro también tenían anticuerpos frente a toxina epsilon, lo cual nos decía que estaban bien encalostrados y ellas bien vacunadas. Ya hemos hablado de inmunidad pasiva de la madre. Los lechones nacen con un completo de inmunidad innata que irá madurando en los días siguientes al nacimiento y una inmunidad adaptativa que va a depender muchísimo de cómo modulen los anticuerpos calostrales esa colonización de la microbiota tan necesaria o la inmunización activa por vacunas. En cuanto a PIRS y a la inmunidad maternal, está demostrado que sobre todo lo que nos interesa para proteger al lechón en una posible infección de PIRS que nos suceda en lactación o al inicio de la transición, lo que más nos va a importar, más que los anticuerpos neutralizantes, va a ser esa inmunidad celular específica. Aún así, las inmunoglobulinas G calostrales serán muy importantes porque por trasudación llegan a alveolos y ahí son capaces de detener la infección de PIRS de macrófago a macrófago. Y además nos vamos a encontrar con anticuerpos en el calostro no neutralizantes y anticuerpos neutralizantes. Los no neutralizantes también tienen su labor, participando en la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo y en la lisis celular mediada por anticuerpo y dependiente de complemento. Y anticuerpos neutralizantes, específicos para todas las cepas de virus PIRS que el animal se encuentre con las que convive en la granja o por la cepa vacunal con la que estemos inmunizando de manera activa a esa cerda. Y aunque son anticuerpos los neutralizantes muy específicos de estas cepas que hemos visto, pues bueno, la composición antigénica de virus PIRS tiene epítopos neutralizantes con reactividad cruzada, gracias a Dios, aunque es algo impredecible la reactividad. Y en la infección transplacentaria, por parte del virus PIRS, va a tener mucho que decir los linfocitos citotóxicos CD4+, que los anticuerpos neutralizantes. De manera que podemos tener animales que en pleno brote de PIRS nos nacen virémicos, no se van a levantar, no se van a encalostrar, cero. Pero cuando esté acabando ya el brote de PIRS, podemos tener camadas de animales, jolín, que los miramos y decimos, pues esto igual ya no está virémico, porque son animales pues bueno, que tienen cierta vitalidad, que se levantan, que parece que tetan, que se encalostran, ¿no? Pero si estos animales nacen virémicos, van a tener viremias más largas, pero sobre todo lo que van a tener muy largo son las excreciones, que no van a ser controladas por el calostro que tomen, que va a ser un calostro muy pobre en interferón gamma y en factor de necrosis tumoral alfa, y además muy pobre también en anticuerpos neutralizantes, puesto que si se ha permitido una infección transplacentaria, todos estos componentes probablemente ya hayan fallado en la cerda. En este estudio que correlaciona los anticuerpos neutralizantes en las madres con los anticuerpos neutralizantes en sus lechones, viendo que hay una correlación positiva. Esto era una granja donde se vacunaba en sábana cada 3 meses con vacuna viva atenuada. Entonces, las cerdas se iban clasificando según niveles de anticuerpos neutralizantes específicos de PIRS, viendo que las cerdas de segundo y cuarto parto eran las que más niveles de anticuerpos neutralizantes tenían. También se vio que esto pasaba con sus lechones, que los lechones de estas cerdas tenían más anticuerpos neutralizantes. Pero cuando se enfrentaban a una recirculación de virus PIRS en transición, entre las 4, 6, 8 semanas de vida, incluso los animales que tenían más niveles de anticuerpos neutralizantes, los de circulito, pues también presentaban viremia. Viremia que era más baja, y a veces casi imperceptible, pero que era capaz de permitir que el virus PIRS replicara en tejido linfoide periférico y a veces también se encontraba en pulmón. Porque se sabe que hay una inmunidad, que hay unos títulos de anticuerpos neutralizantes que se consideraría que pueden ser más protectivos a partir de 5, pero que también se conoce que a esos títulos se llegan cuando hemos inmunizado a los lechones con una vacuna viva atenuada y luego nos encontramos con el virus PIRS. Ahí, en la respuesta, sí que podemos obtener anticuerpos neutralizantes más altos. Y en un estudio de transmisión bajo presencia de anticuerpos calostrales, que la verdad es muy interesante, pero que lo comento muy rápidamente, sobre todo la parte para virus influenza. Granja A,
y granja B. En presencia de anticuerpos calostrales había transmisión de virus. Pero en esta granja B, donde prácticamente desde 3 hasta casi 5 semanas había muchísimos animales con protección de anticuerpos calostrales y con más carga que en la granja de arriba, que en la granja A era capaz de cortar esa transmisión del virus, siendo que en las dos granjas no se vacunaban a las madres frente a virus de influenza. Y las interferencias vacunales existen y sabemos que cuantos más anticuerpos calostrales tengamos en el momento que estamos vacunando, pues mayor interferencia vamos a tener. Que cuando hacemos una inmunización de mucosas, esta interferencia vacunal se reduce al mínimo. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de la inmunidad celular calostral, que no va a participar en esta interferencia con las vacunas, que sí los anticuerpos calostrales. Y existen estrategias que tenemos para escapar. A veces no hay manera de escapar y hay que dejar que baje los títulos de anticuerpos calostrales a la hora de vacunar, como pasa con parvo o a veces con gripe. Pero también hay otros mecanismos, como podemos hacer vacuna o revacuna, o podemos usar adyuvantes oleosos en las vacunas de lechones, que lo que hacen es dar inputs continuos al sistema inmune del lechón, del antígeno, recordándole que está ahí, o incluso vacunar el primer día de vida con vacuna viva atenuada de Pierce, donde una cepa vacunal tenga una afinidad tremenda por el CD163, capaz de esquivar a los anticuerpos calostrales. Y también nos podemos encontrar que estamos vacunando frente a un patógeno y no vemos la seroconversión que esperamos, pensando que ha habido una interferencia vacunal y que no ha habido un rendimiento de la vacuna. Sabemos que con micoplasma, vacunando en la primera semana de vida o a la tercera semana de vida, nos podemos encontrar que no vemos una respuesta de anticuerpos, pero eso no implica que los animales no están bien vacunados y lo vemos después en los rendimientos productivos en el engorde, porque hay muchos patógenos para los cuales la inmunidad celular es muchísimo más importante. Y en este estudio que se presentó en el Congreso Europeo del año pasado, veíamos cómo en cerdas de segundo parto, a veces no habían tenido todavía, o sea, entrando con una genética negativa a micoplasma, no habían tenido contacto con micoplasma y sus lechones seguían naif totalmente para micoplasma, sin inmunidad calostral, y que podían compartir espacio con otras cerdas de segundo parto que en ese momento estaban excretando micoplasma y que sus lechones a las 3 semanas de vida también estaban excretando ya micoplasma. En ese escenario, una vacunación temprana de micoplasma es muy beneficiosa, pero este escenario nos lo vamos a encontrar muchísimo porque la reposición ha aumentado muchísimo, como ya se ha estado comentando estos días, por la alta mortalidad de cerdas en la cepa de Pierce. Y hablando de colonizadores tempranos, que afectan muy rápidamente y muy tempranamente, como dice el nombre, a los lechones neonatos, sobre todo los tenemos vía intranasal, nos podemos encontrar pues, Glasserella, Strepto, Bordetella. Claro, su colonización va a depender de los anticuerpos calostrales que tengamos y cómo modulen esa colonización. En este estudio se ve como los anticuerpos calostrales en cerdas que habían sido vacunadas frente a Glasserella, sus anticuerpos calostrales en los lechones eran capaces de modular muy bien esa colonización de Glasserella, retrasándola mucho y además en menor concentración que los lechones que venían de cerdas que no habían estado vacunadas frente a Glasserella. Eso es importante. Lo que pasa es que en el día 60 de vida ya estaban prácticamente casi los dos grupos colonizados, los que venían de cerdas vacunadas también, aún así en menor cantidad. Pero claro, los autores del estudio también relatan cómo hay una alta variabilidad en las cepas de Glasserella, que muchas veces no hay una relación entre ellas, que además un 65% de lo que nos encontramos son no tipificables, lo cual hace que la colonización de Glasserella sea tremendamente activa y dinámica, que podemos hacer una presión muy fuerte sobre unas cepas con vacuna que en nada otras cepas ocuparán su nicho. Aún así, pues bueno, sería fantástico tener una vacuna con inmunidad cruzada frente a todas las cepas porque realmente sería muy bueno. En la inmunidad mucosal, sobre todo en la inmunidad mucosal intestinal, jugará un papel importantísimo, como decimos, la colonización por microbiota.
Por ello, de ahí lo importante de intentar no medicar los animales en las primeras edades, porque hay que dejar que se colonice por microbiota. La inmunoglobulina A será la que va a predominar en la inmunidad de mucosas y además sabemos que cuando inmunizamos en una mucosa tenemos una respuesta inmune medible en esa mucosa a nivel sistémica e incluso en mucosas distales. En cuanto a PIRS, como hemos estado comentando también anteriormente en nuestras charlas, ha comentado, bueno, la vía de entrada preferida para PIRS más fácil es la vía oronasal, por lo cual una vacunación intranasal frente a virus PIRS, que sea una vacuna viva atenuada, sería capaz de proteger de la adhesión del virus PIRS en vías respiratorias altas, o al menos en gran parte ayudaría a proteger de esa adhesión. Pero además, a nivel pulmonar, también crearía células de memoria muy importante. Y con lo que pasa con las vacunaciones intranasales es que a lo mejor no podemos esperar una seroconversión visible tan grande como si fuera una vacunación sistémica, pero sí que es mejor en cuanto a una respuesta de anticuerpos neutralizantes, que al fin y al cabo, bueno, son importantes. Y finalizo con este estudio que se presentó este año en el Congreso Europeo, donde en presencia de anticuerpos calostrales, a los 3 días de vida, aplicando una vacuna intranasal de vacuna de PIRS viva atenuada, conseguimos disminuir la viremia, disminuir la excreción y disminuir las lesiones pulmonares. Espero que os haya encantado el fantástico mundo del calostro. Muchas gracias. He corrido, ¿eh? Sí, sí, menos He corrido mal, muchísimo. Lo tengo cronometrado, 20 minutos. Digo, sí. Todos me dicen lo mismo. Bueno, lo he cumplido, ¿no? Sí, bueno. ¿Alguna pregunta para Esther sobre el calostro, la inmunidad, las interferencias? Yo tengo una, porque para mí el calostro es un predictor del desarrollo futuro de los lechones. Como ha dicho ella, no solo es, digamos, va a influir en la inmunidad pasiva. Un lechón que se ha encalostrado mal no va a desarrollar una inmunidad activa correcta, con lo cual no va a ir bien nunca, porque su inmunidad activa no se desarrolla. Son por las células, por las citoquinas, por todo el rollo este, que es increíble lo de la inmunidad y todo esto. Entonces, yo ahora estoy rayado con una cosa que es el refractómetro. Y le quería preguntar si ella piensa que, porque claro, lo de las vacas lo hacen, tu marido lo hace, y lo hacen en calostro porque tienen uno, un ternero, un calostro, y es más o menos fácil, hay que beberse el 10%. El problema está en, ¿tú crees que podríamos estandarizar una técnica para medir con el refractómetro en las camadas de unos días o tal, los grandes, los pequeños, los que sean, y que el refractómetro sea un predictor de la evolución de los lechones en toda su vida posterior? Sí, en cuanto que lo que vamos a controlar son inmunoglobulinas. Entonces, sí que sería un predictor. Todos los estudios dicen que un animal que esté bien encalostrado va a tener una tasa alta de inmunoglobulina G y a partir de ahí hasta el infinito y más allá, en cuanto a un mejor desarrollo y todo. Cuando se mide con el refractómetro, lo único que hay que tener en cuenta es qué animales se están mirando a las 24 horas. Si son animales que nacieron a inicio de parto, mitad o final del parto, para que no nos raye un poco el pensar que un animal tiene un menor valor de grados Brix con el refractómetro, porque haya nacido a final de parto. Es súper económico, es sencillo y es rápido. Es a nivel de granja, que yo creo que es algo importante. Pero antes también yo consideraría hacerlo con calostro para ver la calidad del calostro de las cerdas y luego ver lo que podemos esperar también de los lechones. Ya sé que a ti te gusta el calostro, pero... El problema es que la variabilidad de producción de calostro varía entre 3,5 y 5 kilos y influye en un montón de cosas de manejo. Sí. Y el problema es, de todos los lechones que tienes, si tienes 16, ¿cuánto han tetado? Porque el problema de los lechones es hipoxia, hipotermia, vitalidad, por viremia. Sí. Si bueno, están atontolinados, es que si tardan un montón en levantarse y a tetar, pues tetan muy poco, seas grande, seas pequeño, seas mediano. Y esa es la película que tenemos en la cabeza. A ver si nos da. En fin, muchas gracias, Esther. Gracias. Y por último,
José Manuel Pinto, que es ingeniero agrónomo, es el encargado de logística está aquí, José Manuel, de Hermano Chico. Luis, un placer haberte visto. Y José Manuel, a ver si lo haces en 15 minutos. Vale. Inténtalo, tío. Lo intentamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el responsable de logística de la agroalimentaria de Hermano Chico, ¿vale? Y en la empresa pues me dedico a gestionar los movimientos de vida con los camiones, ¿vale? La relación que hay entre las granjas de selección, las recrías, las granjas de producción de lechones, transiciones y la entrada en los cebos de 20 kilos. Es una premisa de la empresa, siempre han trabajado así, desde hace ya mucho tiempo, el tema de trabajar en negativo. Todo lo que se pueda trabajar en negativo, las granjas hay que intentar maximizarlas a todo lo que se pueda. Y se ha invertido mucho tanto en bioseguridad interna como externa. Lógicamente, pues esto de la logística en cuanto a la bioseguridad externa tiene mucho que ver. Todos los esfuerzos son para evitar los autocontagios. Bastante desgracia hemos tenido para que ha entrado una enfermedad en una granja para extenderla dentro de nuestra pirámide. Para evitar todo esto, pues bueno, estos son los puntos con los que organizamos la logística, que son los de la charla de hoy. Zonificamos las instalaciones, acotamos los movimientos con una pirámide de bioseguridad que se va haciendo según las analíticas, diferenciamos los movimientos de las jaulas. Tenemos jaulas para primalas, para granjas limpias, para granjas sucias y para desvieje. También usamos las jaulas externas cuando no damos abasto, por las vacaciones o por lo que sea. El lavado y la desinfección, el monitoreo del mismo y los muelles de carga. Y siempre usamos la organización, la lógica y la prudencia. Siempre hacemos todo esto con mucha prudencia, porque es la única forma que tenemos de intentar autocontagiarnos. Si no estamos seguros de una cosa, pues igual es mejor no hacerla. En cuanto a la zonificación, pues bueno, cada punto de estos es una explotación. Los verdes son los cebos, los naranjas son las granjas, y lo que intentamos es, de cada zona, llenarlos de los lechones que han nacido en esa zona, engordarlos dentro de la misma zona, para aumentar el estatus sanitario de la zona, y aparte de ahorrar coste de traslado. Esta sería la pirámide de bioseguridad con la que hacemos los movimientos. A ver si os los explicar. Diferenciamos las granjas y los destetes por un lado y los cebaderos por otro. Vamos marcando niveles según el estatus sanitario de APIRS y a micoplasma mediante unas analíticas periódicas. Entonces vamos colocando las granjas en cada uno de los niveles, y cuando estamos en un nivel superior trabajando, solo podemos ir hacia abajo, como marca la flecha. Nunca podemos ir hacia arriba. Esto, pues tanto las jaulas de los lechones como el reparto del pienso, los técnicos, los veterinarios, todos nos regimos por esta pirámide. En caso de estar trabajando en una granja sucia, pues al día siguiente tocaría seguir trabajando sobre granjas sucias, y si no hay trabajo sobre granjas sucias, pues nos vamos a la oficina y no visitamos granjas limpias. Es lo que intentamos evitar. Bueno, para diferenciar los movimientos, pues con toda la lógica del mundo, las cargas a matadero las hace una empresa externa. Todos los animales que van de cebado a matadero los lleva una empresa externa, que esos camiones nunca van a venir a granja de lechones a mover animales. Y nuestros camiones hacen las primalas, los lechones y el desvieje, y nunca van a hacer a matadero. De forma que cualquier problema que haya en matadero, que si se limpia bien o no se limpia bien, se desinfecta o no se desinfecta, en granja de madres no tiene que aparecer. Y solo hacemos una carga al día. Nuestros camiones solo hacen una carga al día para facilitar lo del secado, después del lavado del secado, como ha dicho Josep. En cuanto a las jaulas específicas, pues tenemos una para las primalas que hace el lunes. Todos los lunes movemos primalas, y el martes y el miércoles trabaja sobre granjas limpias, y luego para. Sobre granjas sucias, pues, o sea, con jaulas, para jaulas sucias,
Tenemos una que hace los lunes y los martes, trabaja sobre limpio, y luego miércoles, jueves y viernes trabaja sobre granja sucia. Y el sábado y el domingo para. Y siempre que trabajamos en granja sucia, como antes, no vamos al día siguiente, no vamos a ir a cargar sobre lechones limpios. Dejamos un par de días, o mejor 3, para cargar. Lo importante, lo que llevamos de ventaja es que los fines de semana no trabajamos, no se mueven animales. Entonces, la granja sucia, la jaula que ha trabajado sobre sucio el viernes, ha parado 2 días, para el lunes, si la necesito hacer en limpio, pueda trabajar. Y la jaula de las primalas, si ha trabajado hasta el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tengo 4 días que la tengo parada para volver a hacer primalas. Cuando tenemos que usar jaulas externas, ya os he dicho que por el tema de que tenemos temas de producción, porque hay gente de baja y vacaciones, tal, pues trabajamos con 2 empresas que les gusta que hace las cosas como queremos y le planificamos la ruta. El principio de todo esto es que pasen por el lavadero es nuestro, vemos que de verdad está limpio, aún así desinfectamos por dentro y por fuera. Con el desinfectado sabemos cuándo tuvo animales la última vez, el desinfectado que nos presenta. Siempre a ser posible que esté 1 día o 2 días que no haya tenido animales, no siempre es posible, pero bueno, por lo menos 1 día. Y le diseñamos la ruta también, si solo es 1 día, pues intentar que trabaje solo en granja sucia, y si es 1 semana, pues que también trabaje, empiece por las limpias y termine por las granjas sucias. Pero no en cualquier granja. Aquí se hace un estudio de dónde se carga, de cómo son los muelles, de cómo es la granja, de si tiene que entrar el camión dentro a maniobrar, de la facilidad que tiene diferenciar en el muelle zona limpia, zona sucia. Pues bueno, estas cosas también haciendo caso de la prudencia. Los desviejes, hacemos 2 desviejes a la semana, uno el lunes y otro el martes, y las jaulas son distintas, porque vamos a los centros de concentración a descargar. Entonces, la ruta siempre es la misma, granja limpia, granja sucia, vamos a descargar, lavamos en nuestro lavadero y al día siguiente para. Eso hace la del lunes, y la del martes igual, el miércoles para. También, porque en los centros de concentración, pues bueno, allí entran un montón de animales, cada uno tiene su estatus y no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar allí. El lavado y la desinfección, pues bueno, después de cada viaje, se lava la jaula con agua fría, se quita toda la suciedad, luego una mano de agua caliente a presión con jabón y desinfectante, otra mano con solo desinfectante con agua a presión, y lo importante, pues eso, el dejar secar, que igual es la mejor técnica que tenemos. También hacemos un monitoreo con laminocultivos. Bueno, lo hace el control de calidad, para ello tiene un protocolo de cómo tiene que recoger las muestras, y hacemos una jaula todas las semanas, y también le mandamos a un laboratorio de confianza para tener otro muestreo, otro resultado. Bueno, con el aminocultivo lo que hacemos con conteo es controlar la calidad del lavado mediante las colonias de aerobios y la calidad del desinfectante con las enterobacterias. Esto más que lo que es el conteo en sí, a mí me vale por el tema de siempre tener la mejora. Tenemos un historial de cada una de las jaulas a lo largo del tiempo, y lo importante es intentar pasar de los valores que están en rojo o en amarillo a que sean todos valores en verde. Conseguir los ceros estos, que sea todo ceros y tal, eso es, vamos, la experiencia que tengo, eso es imposible. No sé si has conseguido alguna vez, tampoco, ¿no? No existe. Vale. A ver, el monitoreo también nos ha valido para cuando hemos tenido que hacer cambios de desinfectantes, cambios de rutinas, cambios de instalaciones en el lavadero. Esto es una foto de nuestro lavadero. Y bueno, pues... Y también valorar lo de los tiempos de secado. También cuanto más tiempo ha habido de secado, mejor ha salido el resultado del amino. Y los muelles de carga, pues los muelles de carga, cuando tenemos instalaciones nuevas como esa, pues sabemos cómo tenemos que hacer el muelle, ¿vale? Con diferenciar zona limpia, zona sucia. En este caso hay otra puerta para acceder a las instalaciones.
¿vale? Hay un espacio entre la puerta blanca y la negra, hay un metro o metro y medio, ¿vale? También las pendientes tienen que ir hacia afuera para lavar bien, evacuación de residuos y tal. Pero cuando tenemos esto para cargar, pues más prudencia todavía que en cualquier otro sitio. Aquí ni zona limpia ni zona sucia, en cuanto abres la puerta entras directamente a la lechonera y bueno, hay que tener bastante cuidado. Y claro, todo este calentamiento de cabeza, toda esta organización y tal, ¿vale para algo o no vale para nada? Porque en esto de la transmisión de enfermedades pues hay muchos factores que influyen, no solo los camiones. Y lo último que teníamos hasta ahora es la secuenciación del virus, pero ya no sé si, después de lo que se ha oído hoy, si es de todo real o no. Este es nuestro caso. Estas son todas las cepas que hemos tenido en nuestro historial, ¿vale? Y bueno, no sé si funciona, vale. Aquí vamos haciendo las cosas medio bien porque cuando tenemos un brote no lo vamos extendiendo al resto de las granjas. Esto para lo que a mí me vale este cuadro. En este caso, aquí es las vacunas con una, que parecía que lo habíamos extendido, pero no. Y aquí, vale, aquí estos son, en 15 días nos cayeron 3 granjas de golpe, que están, la una de la otra están a 1 kilómetro menos, casi, son granjas viejas. El dueño de una de ellas también es el amo de la otra, comparten gente, bueno, tiene su problemática. Y lo que hicimos es, cuando pasa una cosa de estas, vamos a ver los movimientos de los camiones 6 semanas para atrás y no pudimos llegar a la conclusión de que fuese culpa de los camiones. Esto creemos que fue por otros factores, no por los camiones. Pero tampoco sabemos de fijo por qué fue, porque nadie te dice de verdad si ha entrado por un sitio o ha entrado por otro. Lo único que sabemos es que con los camiones no tuvo que ser. Y bueno, muchas gracias por su atención. Te lo he resumido, ¿no, Manolo? Hombre, ¿a ti quién te va a reñir, hombre? Tuve la suerte de acabar un día a las 10 de la noche. Vaya broncazo me echaron. ¿Alguna pregunta? Lo hace muy bien. Esto de los camiones lo hace muy bien. Riñe con los camioneros y todo eso, sí. Pues muchas gracias. Sí, porque muchos se preguntan que por qué tienen que hacer eso. No, sí que es verdad que hay que explicar las cosas 5 o 6 veces, o 10 o 12, y pues bueno, hay que machacar el tema. Sí. ¿Tenéis ayudas económicas en Castilla y León por ¿Ayudas económicas? Sí, para Muy buena ayuda. Creo que ¿Te refieres a económicas? Sí, económicas. Creo que salieron unas ayudas a los lavaderos, a inversión en lavadero, mejora del lavadero y tal. O sea, llega algo. Si te refieres a eso. Sí, eso. Vale. Pero eso allí en Cataluña. ¿Ah? Porque como, no sé. A nivel de... Sí. No sé. Nosotros vamos a mirar, mañana lo miramos, a ver si hay alguna ayuda para nosotros. Ya estoy dudando. Pues la pedimos para el año que viene. Ya estoy dudando si fue a nivel nacional o a nivel de Castilla y León, pero sí, este año hubo unas ayudas para la mejora de lavaderos y tal. Pero luego te dan 4 perras. Ah, ¿Sí? ¿Por eso has hecho ese lavadero tan chulo con las perras que te han dado allí en Cataluña? Aragón. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aguantado hasta ahora. Hasta el próximo Sepor. a ver, que esto sea de esto.